Programa Educativo Mercadotecnia Internacional, asignatura Fundamentos de Investigación, semestre 1. Nombre de la actividad 3, Evidencia de aprendizaje, líneas de investigación en la actualidad. Identificar las fases de la metodología de investigación para conocer cómo se diseña adecuadamente el proceso de una investigación. Nombre del estudiante, soy Luisa Marina Falcón Trigueros. Nombre de la figura académica, profesor licenciado MC Víctor Guillermo Maldonado Quiñones. El proceso para diseñar una investigación. Una investigación es un proceso organizado, objetivo cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información sobre algo desconocido. Asimismo, la investigación es una actividad sistemática dirigida a obtener mediante la observación, la experimentación, nuevas informaciones y conocimientos que necesitan para ampliar los diversos campos de la ciencia y la tecnología. Aquí podemos observar un esquema de proceso de investigación científica, modelo de los pasos a seguir, planteamiento, elección del tema, revisión del conocimiento, alcance y límites y recursos, delimitación del tema, identificación, descripción, elementos, formulación, problema general de específicos, objetivos, antecedentes, definición conceptual, hipótesis, variables, marco teórico, metodología. Con respecto a, perdón, al marco teórico, planteamiento y muestra, recolección de datos, tabulación, procesamiento, codificación y tabulación, metodología e informe. La investigación se puede definir como algo como la acción y el efecto de realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático. Continuamos con nuestro diagrama del proceso de investigación. La elección del tema, nacimiento de una idea, factibilidad, novedad y originalidad, importancia, planteamiento del problema, ubicación, delimitación del problema, elementos del problema, definición del problema, formulación del problema, objetivos. Punto A, general; B, específicos. Procedimiento, metodología; justificación, puede ser conveniencia; punto B, relevancia social; implicaciones prácticas; valor teórico; utilidad metodológica; cronograma. A, búsqueda, selección y acopio de las fuentes de información; etapas para elaboración del marco teórico. También puede ser elaboración de fichas, bibliografía, libros, hemorográfica, audiográfica, videográfica, iconográfica, epistolar y revisión de la literatura. Continuamos con eh, marco teórico, hipótesis, elaboración, fuentes, elementos, planteamiento, operacionalización, variables, indicadores, diseño y selección de la muestra, caracterizar el universo, determinar la muestra, investigación de campo, elaboración de instrumentos, entrevista, cuestionario, encuesta, guía de observación, aplicación, recolección de datos, elaboración de instrumentos de medición, codificación, análisis de datos, selección de pruebas estadísticas, realizar análisis estadístico de datos, representación gráfica de datos, histograma, polígono de frecuencia, pastel, pictograma. Continuamos con interpretación de datos, contrastación, comprobación de hipótesis, aprobar o rechazar, conclusiones, elaboración de posibles propuestas y o recomendaciones. Organización de la información, redacción del borrador, corrección del borrador, revisión del borrador definitivo, eh, exposición oral del reporte final, conferencia, simposio, foro, nuevo conocimiento, apertura de nuevas líneas de investigación. Continuamos. Los conceptos de ciencia y método y teoría.
Conocimiento es el cúmulo de información adquirido de forma científica o empírica. Partiremos de que conocer es aprender o captar con la inteligencia los entes y así convertirlos en objetos de un acto de conocimiento. Todo acto de conocimiento supone una referencia mutua o relación entre sujeto-objeto. Conceptos básicos en investigación. Ana Rosa nos presenta un microtratado muy completo de la filosofía contemporánea de la ciencia, con énfasis en el problema del cambio en la ciencia. La primera parte enlista en forma resumida las 8 tesis comunes a un grupo muy representativo de filósofos de la ciencia que se han ocupado en este problema a saber. Número 1, la historia de la ciencia es la principal fuente de información para construir y evaluar los modelos sobre el cambio científico. No hay una única manera de organizar conceptualmente la experiencia. 3, las teorías científicas se construyen y desarrollan dentro de marcos generales de investigación. 4, los marcos de investigación también cambian. 5, la ciencia no es una empresa totalmente autónoma. 6, el desarrollo científico no es acumulativo ni lineal. 7, la racionalidad científica no se puede caracterizar a priori. 8, los modelos de cambio científico no tienen una base neutral de concentración. Ciencia. La definición corriente de ciencia es la de acumulación de conocimientos sistemáticos. El objeto de la ciencia no es el mundo ni la naturaleza. Su objeto se constituye a partir de la negación de los resultados de la intuición. Su núcleo central no reside en el sujeto o en el objeto, tal como lo interpreta la epistemología tradicional, sino en las relaciones que entre ambos existen. De Chessman, Conceptos básicos en investigación. La clasificación de las ciencias que solamente admiten principios, efectos y hechos demostrables con respecto a ciencias exactas como las matemáticas y la física. Ciencias humanas que estudian asuntos relacionados con manifestaciones propias del ser humano como la historia, la filosofía, la psicología. Ciencias naturales que estudian asuntos relacionados con la naturaleza como la biología, la zoología, la geología. Ciencias ocultas o conocimientos, ocultas conocimientos y prácticas relacionados con la magia, la alquimia, la astrología y materias semejantes. Ciencias sociales que estudian el comportamiento del ser humano en la sociedad y en las formas de organización, como la antropología o la sociología. Método. El método científico es el procedimiento riguroso es el procedimiento riguroso que la lógica estructura como medio para la adquisición del conocimiento. Es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos del universo, para desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos adquiridos. Elementos del método científico. Tenemos conceptos, definiciones, hipótesis. Las hipótesis pueden ser variables, dimensiones con indicadores. Conceptos representan las abstracciones o construcciones lógicas que explican un hecho o fenómenos. Definiciones relacionados íntimamente a los conceptos de ambos depende la formulación de hipótesis, elaborado en papel, tiene impresa con tinta información sobre temas específicos a desarrollar. Hipótesis es una suposición o conjetura verosímil de relaciones entre hechos o fenómenos sujetas a comprobación. Variable se le denomina una característica o propiedad de un hecho o fenómeno que puede variar entre unidades o conjuntos. Continuamos. Teoría. La teoría se refiere a las relaciones entre hechos o el ordenamiento de los mismos en alguna forma que tenga sentido. La teoría es un instrumento de la ciencia en el sentido siguiente. Define la orientación principal de una ciencia en cuanto indica las clases de datos que se han de abstraer. Presenta un esquema de conceptos por medio del cual se sistematizan, clasifican y relacionan entre sí los fenómenos pertinentes a través de un resumen los hechos en una generalización empírica, sistemas de generalización, predice hechos y señala los puntos claros que hay en nuestro conocimiento. Continuamos. Bueno, aquí podemos tener algo muy importante, que es nuestro glosario de nuestra fuente de Chessman, Conceptos Básicos en Investigación, que nos es muy importante poderla asimilar. Es análisis, descomposición de elementos que conforman la totalidad de datos para clasificar y reclasificar el material recogido desde diferentes puntos de vista hacia optar por el más preciso y representativo.
Ciencia, conjunto sistemático de conocimientos con los cuales, mediante el establecimiento de principios y las leyes universales, el hombre explica, describe y transforma el mundo que lo rodea. Concepto, símbolo que representa las semejanzas de fenómenos por demás diversos. Estudio de campo, son investigaciones que se realizan en el medio ambiente donde se desarrolla el problema que se va a investigar. Estudio descriptivo, sirve para describir las características más importantes del fenómeno que se va a estudiar. Método, es un proceso lógico a través del cual se obtiene un conocimiento. Método analítico, se distinguen los elementos de un fenómeno y se revisan ordenadamente cada uno de los elementos por separado. Em, Tenemos también teoría. Es el conjunto de conceptos, categorías, leyes que reflejan objetivamente la realidad. Continuamos. Aquí podemos ver nuestras referencias de los recursos donados, conceptos básicos de investigación, Universidades de México Investigadores, fecha de recuperación 24 de enero del 2026. Agradezco mucho este material, muy valioso, la oportunidad que tenemos de poder hacer una información por medio del video que se nos requirió. También me parece muy, muy importante todos los recursos, la verdad que nos van a ayudar muchísimo. Hacemos referencia a Tamayo, el proceso de investigación científica. Continuamos con, agradezco esta gran oportunidad a nuestra figura académica, MC Profesor Licenciado Víctor Guillermo Maldonado Quiñones, de este gran tema de estudio y recursos donados. Muchísimas gracias. Muy atentamente y cordialmente, estudiante Luisa Marina Falcón Trigueros. Aquí tenemos nuestra rúbrica. Es todo, compañeros. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana.